Hola, ¿qué tal a todos y todas? Mi nombre es Ernesto. Vamos a continuar un poco con el tema de cinética química a partir de donde lo dejó José la vez pasada. Cinética química es el estudio de las velocidades de las reacciones químicas. Una reacción química, por ejemplo acá esta, que tiene un reactivo A que formando un producto B, es lógico que si uno quiere definir esa velocidad lo tiene que hacer en función a ver cómo desaparece el reactivo o lo que es lo mismo cómo aparece el producto. En este caso la definición está puesta a partir de cómo desaparece el reactivo en el tiempo. La palabra desaparece reactivo en el tiempo tiene una forma matemática que es ver cómo diferencialmente cambia la concentración de A en el tiempo. Como A baja en el tiempo, conforme transcurre esta reacción, la derivada esta del tiempo de la concentración de A tiene que ser negativa. Entonces, como a mucha gente le gustan las cosas positivas en la vida, la velocidad se le agrega cuando la estamos definiendo en base a reactivos que siempre tienen esta derivada negativa, se le agrega la fuerza un menos para que la cosa sea al final positiva. Fíjense que habían visto también con José que cuando la reacción es más complicada, es decir, que cuando tiene varios reactivos, A y B en este caso, o varios productos C y D, la velocidad se puede definir de manera única, siempre da lo mismo, no única, tiene 4 formas de definirlo, pero siempre da el mismo valor, unívoca. Se puede definir en base a los reactivos A y B, pero también los productos C y D. Bueno, en esos casos, ¿qué reconocemos en esta forma de definir? Reconocemos los signos menos este y este, porque A y B son reactivos, y ya dijimos que tiene que ser una magnitud positiva la velocidad, pero reconocemos también que no existen los signos menos cuando se trata de productos por la misma razón, porque en el caso de productos estas derivadas son positivas y no es necesario ponerle un signo menos. Lo que nos falta aclarar acá, antes de pasar a la otra diapositiva, es qué hacen estos coeficientes estequiométricos correspondientes a los reactivos A, B, O, C y D, dependiendo del caso. Bueno, resulta que, como dijimos recién, la velocidad, la definición tiene que ser unívoca, no importa si lo haga como en la primera igualdad o la segunda o la tercera. Yo puedo elegir libremente cómo hacerla y tiene que dar siempre el mismo valor de B. Bueno, los coeficientes estequiométricos son justamente para garantizar que eso pase. ¿Por qué? Supónganse, por ejemplo, vamos a la transparencia siguiente para explicarlo. Bueno, acá tenemos un ejemplo en el cual un reactivo dado genera dos productos con distinto coeficiente estequiométrico. En este caso, este es un coeficiente estequiométrico 1, es NO, y este es un coeficiente estequiométrico 1 medio, oxígeno 2. Vemos cuando expresamos las velocidades, de acuerdo a la definición que vimos antes, que en el caso de tener un coeficiente estequiométrico un 1, bueno, no va nada acá, y en el caso de tener un coeficiente un medio, va 1 sobre el coeficiente, lo que es lo mismo un número 2 acá. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta, o sea que esto está perfectamente escrito, muy bien, los reactivos como el NO2 tienen un menos acá, los productos que son estos dos tienen un signo más. Así que esto está perfectamente escrito como vimos en la transparencia anterior. La pregunta es, bueno, entendámoslo, ¿por qué en este caso es necesario poner un 2 y por qué en este caso no? Simplemente porque la estequiometría de la reacción es así. ¿Por qué es esto? Bueno, fíjense que tiene su lógica. Tiene su lógica porque la definición de velocidad tiene que ser unívoca y entonces quiero que todos estos iguales estén actuando. Entonces necesito poner este 2. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicarlo. Fíjense, el dióxido de nitrógeno genera NO y oxígeno 2. Ahora, por cada mol de este reactivo se genera un mol de NO, o sea, la misma cantidad de moléculas que se destruyen de NO2 son las que se forman de NO. Sin embargo, solo la mitad de moléculas se forman de oxígeno 2 por cada mol de estos que se destruye. Eso hace que la producción de moléculas en el tiempo de oxígeno 2 vaya más lento en el tiempo, simplemente porque su estequiometría tiene acá un número más chiquito que 1. Es entonces, de hecho, no es que va más lento solamente, podemos decir algo más, va a la mitad de velocidad que este. Como yo quiero una definición unívoca de velocidad y esto va
a la mitad de velocidad que la producción de NO, es que me veo forzado yo a poner un 2 acá para mantener todos estos iguales prendidos. Muy bien, entonces eso más o menos explica la necesidad de estos coeficientes que van adelante de las definiciones de velocidad. Otra cosa que tenemos que explicar en esta transparencia es lo siguiente. Si se fijan, esto que está acá son curvas que muestran la concentración de las especies, cómo cambian en el tiempo. Fíjense acá, a medida que pasa el tiempo, la concentración de NO2, que es la negra, va bajando en el tiempo. Eso no sorprende a nadie porque esto es un reactivo y se va gastando en el tiempo. Las concentraciones de los productos, el azul y el rojo, van en cambio subiendo. Ahora, la definición de la velocidad es una definición diferencial. Es decir, la definición de esta magnitud que tanto nos interesa es diferencial. Quiere decir que en realidad no tiene que ver con estas curvas, sino que con la derivada de estas curvas. Por ejemplo, analicemos qué pasa a tiempo cero. O sea, cuando recién arranca la reacción, las curvitas en líneas de puntos son las derivadas de las curvas roja, azul y negra. Ahora, primero que tenemos que ver, en este tiempo, las tres derivadas estas, a tiempo casi cero, ¿no?, que se llaman velocidades iniciales, las tres derivadas estas refieren a la misma velocidad, porque la velocidad es única para una reacción dada. Entonces, ¿alguien me puede explicar por qué esta va para un lado y estas van para el otro? La azul y la roja tienen signos crecientes, o sea, es una derivada positiva. Sin embargo, la negra es una derivada negativa. ¿Cómo puede ser que las tres refieran a la misma definición de velocidad? Bueno, es lo que acabamos de explicar hace un ratito. Esta es negativa y estas dos son positivas, pero esta en la definición se le cambia el signo con este menos que ponemos de prepo. Muy bien, ya explicamos el signo, pero ahora alguien me puede explicar por qué esta tiene la misma, es igualmente empinada la negra que la roja, a expensas, por supuesto, de su signo, pero fíjense que tienen más o menos el mismo empinamiento. Sin embargo, la azul tiene un empinamiento que es la mitad del anterior. ¿Cómo puede ser? Bueno, eso es exactamente lo que corregíamos con este número 2. Como esta es la mitad de empinada, la azul, la llevamos por 2 al mismo empinamiento que los demás. Entonces, estas tres liñitas que son distintas, primero porque estas tienen signo distinto a estas, y acá la magnitud entre la roja y la azul difieren en un número 2, se arregla perfectamente cuando hacemos esta definición de velocidad. Una segunda cosa que nosotros vemos en este gráfico es que las derivadas, es decir, las velocidades, dependen del tiempo. Por ejemplo, lo que recién analizamos acá a tiempos chiquitos que tienen que ver con estas tres pendientes, miremos solamente una forma, por ejemplo, la de los reactivos, que es la curva negra, la velocidad está dada por esta pendiente. Sin embargo, si yo espero 100 segundos, fíjense que ahora la pendiente es otro número, de hecho es mucho menor que la anterior. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente lo que estaba marcado en la transparencia anterior y que podemos resumir de la siguiente manera. Las velocidades cambian a lo largo del tiempo en una reacción química. No es que se quedan siempre igual. En este caso, la velocidad pasó de ser muy grande a un poquitito más lenta. Y a medida que sigue pasando el tiempo, cada vez más lenta va a ser la velocidad de esta reacción. En esta transparencia vamos a analizar una nueva cosa, que es cómo cambia la velocidad con la concentración inicial del reactivo. Es decir, por ejemplo, este es el mismo gráfico que la vez pasada. Acá arrancamos con una concentración de reactivo, que es el NO2, de 0.025 molar. Arrancamos de acá y nos venimos acá a medida que empieza a avanzar el tiempo, barranca abajo, el reactivo se va gastando. Acá, en este otro gráfico, la concentración de reactivo es la mitad que antes. O sea, empieza en 0.0125 molar. Y lo que notamos es que la velocidad de descomposición del NO2 va muchísimo más lento que antes. Fíjense, lo notamos porque la pendiente es muchísimo más aplanada que en este caso, que era bien empinada. Es decir, que a menor concentración inicial, esto quiere decir a tiempo cero del reactivo,
obtengo menor velocidad inicial. Esta es alta, a menor concentración, velocidad baja. Lo vamos a explicar en la transparencia siguiente en forma más cuantitativa. En esta transparencia se ve cómo experimentos que largan de concentraciones iniciales diferentes muestran una determinada dependencia de la velocidad inicial. Acuérdense, cuanto mayor es la concentración del reactivo, veíamos que cada vez era más empinada la tangente de la curva a tiempo cero, que es la velocidad inicial del proceso. Entonces acá, cada punto de estos corresponde a una determinada velocidad para distintas concentraciones de arranque del sistema. Acá está la tablita. Fíjate, son concentraciones de NO2 a tiempo cero, o sea, las concentraciones que pongo en el tubo, y arranca, a medida que aumenta la concentración de arranque, fíjense que la velocidad inicial, o sea, arranca la descomposición de NO2 cada vez más rápido, acá con 10 a la menos 5 y acá ya va siendo cada vez 3 por 10 a la menos 4, 7 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 3. Si esta tabla, que no tienen por, o sea, estos tiempos son tiempos, por ejemplo, determinados en un experimento, si esta tabla la ponemos en este gráfico, va viéndose cómo a medida que aumenta la concentración del reactivo de largada, la velocidad arranca cada vez más rápido. Muy bien, vamos a la transparencia siguiente. En esta transparencia se ve que no solamente al aumentar la concentración de arranque del reactivo, las velocidades iniciales, o sea, estas a tiempo cero, se hacen cada vez más grandes, como está acá, fíjate, acá estas velocidades iniciales, a medida que aumento la concentración del reactivo, antes había 4 puntos nada más, acá pusimos un montón de puntos más. A mayores concentraciones, cada vez más rápido arranca la descomposición de NO2. Acá en esta transparencia dice que no solamente las velocidades iniciales son cada vez más rápidas si arranco de una concentración mayor, sino suponete una velocidad por acá a 200 segundos, si yo arranco de una concentración más alta, las velocidades acá también son cada vez mayores. Vimos entonces que para esta reacción de siempre, no solo la velocidad inicial, sino también la instantánea a algún tiempo dado, por ejemplo a 200 segundos, aumentaban conforme yo aumentaba la concentración de arranque del reactivo. No sabíamos cómo, pero no sabíamos de qué manera aumentaba, pero sabíamos que cuando yo ponía más reactivo, cada vez la velocidad iba más rápido. Bueno, acá me están diciendo la manera cómo va más rápido. Me están diciendo que la velocidad aumenta con la concentración del reactivo con una expresión cuadrática, es decir, aumenta con el cuadrado de la concentración del reactivo. Esto es solo un ejemplo para esta reacción. La naturaleza quiso que esto sea así. Habrá otras reacciones en donde las velocidades aumenten proporcionalmente con otros números acá respecto de la concentración de reactivo o de lo que sea que vamos a ver más adelante. Este es solo un ejemplo de aumento cuadrático con la velocidad del reactivo para este ejemplo. Ahora, cada vez que tengamos una expresión en donde esté igualado de acá para la izquierda velocidad y de acá para la derecha una constante de proporcionalidad por una variación de la concentración de alguno de los componentes de esta reacción química, esta expresión se va a llamar ley de velocidad experimental para la reacción que estamos considerando. Fíjense que en las primeras transparencias solo hablamos de cómo definir la velocidad. Esta es la primera vez que igualamos esa velocidad, que la tenemos bien definida, la igualamos a una dependencia con concentraciones de cosas, que es lo que los químicos sabemos medir. Ahora vamos a saber cómo cambia la velocidad con experimentos que hagamos a distintas concentraciones de los componentes de la reacción. Dijimos antes que una ley de velocidad de este tipo, fíjense que era una velocidad igualada a una constante por concentraciones de los intervenientes reactivos, en este caso podría haber sido también un producto acá. Todos los intervinientes, los componentes que forman parte de la reacción química podrían aparecer acá elevados a cosas. Esta ley de velocidad
dijimos que era experimental, la llamamos ley experimental de velocidad. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque no hay una teoría que a priori, si vos le decís cómo es la reacción, te diga cuál va a ser la forma como dependan cada una de estas cosas en la ley de velocidad. Tenés que ir al laboratorio y hacer el experimento para saber cuáles son estos numeritos. Muy bien, entonces, vamos de vuelta. Estas son las definiciones de velocidad. Esto no tiene nada que ver con la ley de velocidad porque es simplemente una definición. Entonces, ahora vamos a ver. La ley de velocidad del proceso surge del experimento y adopta esta forma general. Le vamos a dar estos nombres. Esta constante que siempre aparece acá se llama constante específica de velocidad o abreviado constante de velocidad. Y esta constante de velocidad depende de cada proceso. Ahora, cada una de estas dependencias de concentraciones pueden ser reactivos, como en este caso pusimos solo los dos reactivos, pero como les decía hace un rato, también podría aparecer acá la concentración de algún producto e inclusive vamos a ver más adelante, acá pueden aparecer otras cosas que ni siquiera están en la reacción química esta, como por ejemplo, les tiro un adelanto, un catalizador de esta reacción. Podría aparecer acá y ni siquiera está en la reacción que estamos tratando. Entonces, es importante también definir que los coeficientes que están acá, las potencias que van elevadas cada uno de estos reactivos, antes de que alguien diga nada, no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos. Fíjense que esto es un alfa y esto es A, así que no tienen nada que ver. Esto es beta y esto es P, o sea que estas cosas que están acá arriba, estas potencias, no son los coeficientes estequiométricos. Se los llama orden de la reacción en el reactivo A y este es el orden de reacción en el reactivo B. Y acá podría aparecer la concentración del producto elevado a la gamma y esta gamma sería el orden de la reacción respecto al producto C. En este caso, esta ley de velocidad no tiene dependencia con el producto. Ahora, la suma de todos los órdenes parciales respecto a los distintos reactivos y las distintas cosas, o sea, la suma para este ejemplo de alfa más beta, se denomina orden global de la reacción. Vemos de vuelta la reacción anterior y su ley de velocidad. La velocidad, dijimos ya antes, es una magnitud positiva. Las concentraciones también son positivas. Por lo tanto, la constante de velocidad, les pido por favor, es una constante siempre positiva. No existen las constantes negativas. Podrá ser un número cercano a cero, pero nunca puede ser negativo. Constantes de velocidad, entonces, números positivos. En principio, como dice acá, no existen limitaciones en los valores que pueden adoptar los órdenes parciales de la reacción. O sea, alfa, beta o si hubiera un gamma, todos ellos pueden ser cualquier número real. Puede ser entero o no. Pueden ser positivos, pueden ser negativos o incluso pueden adoptar un valor nulo. El valor nulo es bien fácil, porque si yo te tengo que beta vale 0, es lo mismo que decir que no depende de beta esta reacción. Sería como agarrar y decir que la ley de velocidad, espérate que lo hago en negro para que se vea mejor, la ley de velocidad no depende del reactivo B. Si beta vale 0, es lo mismo que decir la ley de velocidad no depende del reactivo B y depende solo del reactivo A a través de su orden alfa. ¿Cuáles son las unidades de la constante K? Bueno, acá nos vamos dando cuenta que dependiendo cómo sea la ley de velocidad, o sea, si depende solo de A, o depende de A y de B, o beta vale 1, o beta vale menos 1, o gamma, o no sé qué, depende cómo sea la ley de velocidad, que no la voy a saber a priori nunca, o de manera teórica nunca, sino que voy a tener forzosamente que ir al laboratorio para conocer la ley de velocidad. Dependiendo de cómo sea la ley de velocidad, las unidades de K van a ser distintas. ¿Por qué es eso? Bueno, porque las unidades de velocidad están definidas y son siempre iguales. ¿Cuáles son? Y como las velocidades era siempre
la derivada de una molaridad respecto del tiempo, siempre las unidades de velocidad va a ser molar sobre segundo. O sea, mol sobre decímetro cúbico sobre segundo. Siempre la velocidad tiene la misma unidad. Sin embargo, como esta parte de acá, o sea, la variación con las concentraciones, van a depender de cada reacción, entonces K va a depender de cada reacción también. Vamos a dar algunos ejemplos. Supongamos que el orden global de la reacción, o sea, alfa más beta en este caso, vale 0. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay dependencia, vamos a hacerlo, no hay dependencia con las concentraciones. Si no hay dependencia con las concentraciones en un orden global 0, entonces la velocidad tiene las mismas unidades que la constante. Por lo tanto, la constante K tiene la misma unidad que la velocidad, que es molar, que son estos dos juntos, molar sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, ahora, supongamos que el orden global es 1. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que esto acá no está y que alfa vale 1. O sea, estamos en este caso, el orden global vale 1, depende solo de alfa y alfa vale 1. Es un ejemplo. En este caso, fíjense, acá tenemos molar y acá teníamos molar sobre segundo. Entonces es evidente que la constante tiene que ser solamente 1 sobre segundo. Porque acá hay un molar y acá también hay un molar. ¿Se entiende? Así que en orden 1, fíjense cómo cambia. Es una constante que puede tener distintas unidades dependiendo del orden global. De la misma manera, cuando tiene orden global 2, suponete que suponete que beta y alfa ambos ahora valen 1, entonces tenemos un orden global 2. Ahora tengo dos molaridades acá y acá una sola molaridad por segundo. Es evidente entonces que la constante vale 1 sobre molaridad, 1 sobre segundo. Para una reacción de este tipo bien simple, que A da B nada más, es una reacción muy sencilla. La ley de velocidad es velocidad igual a la constante de velocidad por, en este caso, el reactivo elevado al orden respecto de ese reactivo. Fíjense que acá estoy suponiendo que no hay otro tipo de complicaciones y es una ley de velocidad dependiendo solamente de este reactivo, en este caso. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a juntar la definición de la velocidad, que es esta, por definición vale esto, no es ninguna hazaña haber escrito esto porque es una definición, las definiciones las manejo yo. Ya sabíamos cómo definir velocidad, es simplemente menos porque es un reactivo A, y como hay un 1 acá, no hay ningún coeficiente estequiométrico acá, entonces es simplemente menos la derivada de la concentración de A en el tiempo. Y voy a juntar esta definición de B con la ley de velocidad correspondiente. Esto que acabo de hacer acá yo es juntar la definición de velocidad con la ley de velocidad. Y entonces ahora esto que está acá es cerrado una ecuación diferencial. Esas ecuaciones diferenciales, si uno estudia matemática, se pueden resolver. Y la resolución de una ecuación diferencial quiere decir que hay una derivada acá en algún lado respecto del tiempo. Resolver la ecuación diferencial es sacarme la derivada de encima. Es decir, resolver la ecuación diferencial significa lograr la dependencia entre la concentración y el tiempo, la dependencia directa, sin tener esta derivada en el tiempo. Esa dependencia funcional que buscamos entre la concentración y el tiempo depende del valor que adopte el orden de reacción. ¿Por qué es eso? Porque la resolución de esta ecuación diferencial va a depender si acá hay un 1, un 1 medio, un 2 o un 0 o cualquier otro número. Cada orden que yo ponga acá va a tener una matemática distinta para resolver esta ecuación, que es lo que vamos a hacer en la transparencia siguiente. Empecemos por un orden 0, es decir, el numerito que está acá arriba de la concentración del reactivo es un 0. Entonces esto vale 1 y entonces
la definición de velocidad, que es esta, queda igualada simplemente a la constante de velocidad. Muy bien, entonces, esto se puede resolver. ¿Cómo se resuelve esta ecuación diferencial para orden cero? Bueno, vamos a dejar de mirar esto, ¿está bien? Y vamos a dejar de mirar esto y vamos a tener simplemente que menos esta derivada es igual a una constante. Entonces, es como, para resolver esta ecuación es muy fácil porque este diferencial es como si, un matemático no le gustaría lo que voy a decir, pero es como si paso esto por acá arriba y me queda menos el diferencial de A es igual a K por el diferencial de dt. Integrando a ambos lados, como habrán aprendido en análisis matemático, esto da que AT es igual a A0 menos K por T. Esta es la ley de velocidad, pero integrada. Es decir, es la solución de la ecuación diferencial anterior. Fíjense que ahora no hay más derivadas y tengo la funcionalidad de cómo varía la concentración de este reactivo en el tiempo. Acá está la dependencia temporal, sabiendo de cuánto partí. Yo sé de cuánto arranqué y me fijo cómo va siendo la concentración de este reactivo a medida que pasa el tiempo. Fíjense que la dependencia entre la concentración en el tiempo y el tiempo es una recta, porque esto es una constante. Esta es la ordenada al origen y esto es una pendiente negativa. Negativa porque tengo un menos acá y la constante es positiva. Eso se ve en este gráfico donde tenemos la concentración de A, acá representada, en rojo, parte de una concentración cero, que es la ordenada al origen, y va decayendo en el tiempo a medida que aumenta el tiempo en forma lineal. Muy bien, eso es esta ecuación. Leamos lo que dice acá. Como la reacción que tenemos es muy simple, tiene una estequiometría gansa 1 a 1, y esto que voy a decir a continuación solo vale para 1 a 1, si no habrá que, también lo podrían deducir y aparecerán los numeritos estequiométricos, pero yo lo voy a hacer para 1 a 1 y ustedes después practicarán en los problemas reacciones más complicadas. Entonces, como en este caso es un 1 a 1, cada vez que se consume un reactivo, se forma un producto. Entonces, fíjense que puedo escribir esta relación, que la concentración a todo tiempo de A, que va bajando, ¿no?, a medida que pasa el tiempo, pero en un determinado tiempo la concentración de A, sumada a la concentración de productos que se formaron, como cada vez que se mata uno de estos, nace uno de estos, la suma de estos dos en el tiempo nunca deja de ser la cantidad inicial de lo que partí del reactivo, ¿se entiende? Porque cada vez que uno de estos sale de circulación, entra uno de estos. Esto es una característica de las reacciones 1 a 1. Por eso entonces esto se da. Consecuentemente yo puedo despejar este... ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo ya dibujé mi curva roja de que cae linealmente en el tiempo los reactivos. Quiero saber qué le pasa al producto en función del tiempo en una reacción de orden cero. Bueno, con esto y esto puedo reordenar todo, fíjense, reemplazando esto acá. Y esto me dice que la concentración del producto en el tiempo es A0 por 1 menos K por T. O sea, es A0 menos A0 por K por T. Quiere decir que la concentración del producto en el tiempo también depende linealmente con T. Y es lo que está escrito acá en azul. Fíjense, el decaimiento de A lineal en el tiempo, el crecimiento lineal de B en el tiempo. ¿Por qué acá hay un abrupto cambio y se queda constante la cantidad de producto? Simplemente porque se me acabó el reactivo. Si yo no tengo más de esto, porque su concentración llegó a cero, es evidente que no voy a poder producir más de lo que tengo de B, y entonces a partir de este momento la cantidad de B queda constante. Analicemos estos dos últimos gráficos que son una consecuencia del primero. En este gráfico, fíjense, no estoy representando concentraciones como acá,
sino que en este gráfico estoy representando velocidades, o sea, la cantidad diferencial, que tampoco me gustaba. Pero bueno, habrá una velocidad inicial, que es la velocidad de partida a tiempo cero, es este valor. Y acá me dice que como la velocidad del reactivo baja linealmente, es lógico que la velocidad, que es la derivada del reactivo en el tiempo, ¿cómo va a ser? Si la caída del reactivo en el tiempo es una recta, la velocidad es una constante. Entonces, para reacciones de orden cero, los reactivos caen linealmente, los productos crecen linealmente, las velocidades se quedan constantes en su valor de la velocidad inicial y nunca cambian en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Solo las reacciones de orden cero. Cuando se acaba el reactivo, no hay más velocidad de reacción porque no hay más reacción. Se acabó la posibilidad de reaccionar, plum, la velocidad se va a cero porque ya no hay más reacción. Fíjense entonces ahora, el último gráfico que me falta es saber cómo cambia la velocidad en función de la concentración del reactivo. Fíjense que todo es muy difícil. Esto es concentración en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, y me queda otra variante que es cómo cambia la velocidad en función de la concentración de reactivo. Bueno, saber cómo cambia la velocidad en función de la concentración de reactivo es lo que se llama, este tercer gráfico, y mirate cómo es la ley de velocidad y lo vas a saber, porque la ley de velocidad justamente es cómo cambia la velocidad con el reactivo, con la concentración de reactivo. Resulta que en una reacción de orden cero, la velocidad, que es todo esto, ¿no? Acuérdense que era todo esto, si quieren, vamos a borrar acá. Ven que la velocidad es todo esto. ¿Cómo depende con la concentración del reactivo? O sea, era del igual para allá. ¿Qué dice la ley de velocidad? Bueno, la ley de velocidad dice que es simplemente una constante, porque la concentración del reactivo no figura acá. Tiene un cero arriba y por lo tanto no vale nada. Entonces, ¿cómo va a ser la ley de velocidad si la velocidad no depende de la concentración del reactivo? Constante nuevamente la velocidad en función de la concentración del reactivo. Resumamos entonces, para reacciones de orden cero, la concentración de las cosas, los reactivos, baja linealmente, los productos suben linealmente, el reactivo parte de una concentración inicial, que es la que puse yo, el producto, estamos suponiendo acá que inicialmente no había nada y crece linealmente. Cuando se acaba el reactivo, todo es constante. La velocidad es igual a la inicial todo el tiempo en reacciones de orden cero hasta que se acaban las cosas y no hay más reacción. La velocidad, largue de la concentración que largue, en reacciones de orden cero, siempre es igual porque no hay dependencia en la ley de velocidad con las concentraciones de nadie. Pregunto, ¿esta velocidad a qué es igual? ¿Qué número va acá? ¿A qué es igual la reacción para cualquier concentración? La velocidad es igual a K. Vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos hace un ratito para reacciones de orden 0 con reacciones de orden 1. Acuérdense entonces, el igual de este igual separa la definición de la velocidad hacia la izquierda y la expresión de la ley de velocidad de orden 1. Fíjense que acá hay un 1, aunque no se ve ahora. Antes esto no estaba porque había un 0, ahora hay un 1. Y ahora sí, la ley de velocidad me dice que la velocidad depende ahora de la concentración del reactivo a la 1. Bueno, integrar esto es un poco más difícil que antes, pasar lo mismo para este lado y este lo tengo que pasar para este lado. Tengo que integrar la primitiva de diferencial de A sobre A. Esa no es otra cosa que una ley integrada exponencial, porque aparece un logaritmo por ahí. Entonces me da que A a un dado tiempo es igual a el A del que partí por un exponencial decreciente del tiempo. Fíjense que nuevamente he logrado integrar la ley de velocidad porque desaparecieron las derivadas. Tengo la expresión de A en el tiempo en función de lo que puse originalmente. Entonces, eso que está acá, la ley integrada para el reactivo, es lo que está en este gráfico. Fíjense, parto de lo que puse al principio, que se llama A0, y baja en forma exponencial decreciente la concentración del reactivo en el tiempo. De la misma manera que antes,
me interesa saber qué le pasa al producto. Entonces, como la reacción, y acuérdense que la reacción era 1 de A que daba 1 de B, así que esto sigue valiendo como en el caso anterior, entonces con esta ecuación y esta ecuación integrada, puedo sacar la ecuación integrada ahora para el reactivo de la misma manera que antes. Si nos fija, perdón, para el producto. Este es el producto. Esta es la expresión integrada para el reactivo, esta es la expresión integrada para el producto, que termina dando también una exponencial, pero como es 1 menos una exponencial decreciente, su forma en el gráfico de la concentración de B, que es el producto en el tiempo, es un crecimiento 1 menos exponencial decreciente, que tiene esta pinta que está acá. Entonces fíjense como en una reacción de orden 1, el gráfico de concentraciones en función del tiempo es decreciente exponencialmente para el reactivo, creciente como 1 menos una exponencial decreciente para el producto. Analicemos el segundo gráfico, que era ¿qué le pasa a la velocidad en función del tiempo? Antes quedaba constante, pero ahora no, porque fíjense, la velocidad ahora depende de la concentración del reactivo, que se va gastando en el tiempo, de esta manera. Así que como depende del reactivo y el reactivo se gasta de esta manera, la velocidad decrece exponencialmente con el tiempo en reacciones de orden 1, por culpa de que depende de esto y esto depende así del tiempo. Nos falta analizar el último gráfico, que es cómo cambia la velocidad con la concentración del reactivo, que era el gráfico que tenía como título el gráfico de la ley de velocidad. Bueno, la ley de velocidad es esta. Fíjense que la velocidad depende linealmente de la concentración del reactivo. Entonces, no es de sorprender que el gráfico este de B versus la concentración de A sea lineal. Lo loco de este gráfico es que como esto es un reactivo, la concentración de A va bajando. Entonces tenemos que encontrar las condiciones iniciales del lado de la derecha del gráfico. No como en el tiempo, que las condiciones iniciales están a tiempo cero. Acá la concentración de reactivo de arranque, o sea, la concentración de reactivo de tiempo cero, están a la derecha del gráfico y esta es la velocidad inicial. A medida entonces que se va gastando el reactivo, baja la velocidad linealmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que les dije que a la gente no le gustaban las cosas negativas? Algunos le gustan lo positivo. Bueno, hay otra, no sé, moda entre los científicos de que no les gustan las cosas lineales. No les gustan las cosas que están así como dobladas, como gráficos doblados, así. Les gusta linealizar gráficos, se llama. Y eso tiene una razón, que es que el ojo humano es increíblemente bueno para ver líneas rectas. Puede ver muy bien líneas rectas, pero le cuesta darse cuenta si esta curva es una exponencial decreciente o es una cuadrática o es algo así. Entonces, hay unos procedimientos que son de que, en este caso, por ejemplo, para nuestra reacción de orden 1, que tenía una ecuación integrada que era exponencial decreciente en el tiempo, no nos gusta esto porque da cosas curvas y tratamos de linealizar esto. Por supuesto que para linealizar una exponencial decreciente lo que hay que hacer es sacar logaritmo de los dos lados, ¿no? Entonces, si yo meto logaritmo de los dos lados a esta ecuación, no la toqué, ¿no? Entonces, estamos todo bien. Entonces, me queda finalmente que el logaritmo de A a un tiempo t es el logaritmo de A a tiempo 0 más el logaritmo del exponencial, pero el logaritmo del exponencial es bajar el exponenciado que está acá arriba y me queda menos k por t. Es decir que linealizar una exponencial se hace a través de un logaritmo porque te baja esto que está acá arriba, el exponente te lo baja para abajo. Y me queda ahora una expresión donde esto que está en negrito y esto que está en azul sería la ordenada al origen y esto que está en negrito sería la ordenada y es linealmente proporcional al tiempo. Entonces, una cosa doblada así, que era una exponencial decreciente, que decía cómo cambia la concentración de un reactivo en función del tiempo, para linealizarlo pago el precio de tener que no expresar acá concentraciones en el tiempo, sino pago el precio de tener que expresar logaritmo de concentraciones en función del tiempo.
Es la misma cosa expresada de dos maneras diferentes. Acá tengo la concentración inicial del reactivo, acá tengo el logaritmo de la concentración inicial del reactivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué sirve esto? O sea, ojo, es lo mismo una cosa que la otra, solo que esta le gusta más al ojo humano. ¿Por qué sirve esto? Porque si yo tengo datos experimentales, que serían puntos que yo voy a hacer ahora en violeta, estos son mis datos experimentales, suponete, ¿no? Son un desastre los datos experimentales, pero más o menos cumplen una línea recta. Bueno, es mucho más fácil trazar una línea recta entre estos datos experimentales que hacerlo acá, porque no sabrías bien cómo dibujar esta curva. El ojo, en cambio, te mete una recta acá entre medio de los puntos en forma buenísima. ¿Y para qué quiero tener esta recta que está acá? ¿Para qué quiero tener esta buena recta entre estos puntos? Bueno, porque la pendiente de esa recta, que es fácil de calcular, es K. Y entonces, si yo logro con un experimento hacer este gráfico, que yo sé que tiene que dar una recta si es de orden 1 la reacción, yo pongo datos experimentales, por más que los mida mal, como yo sé que tiene que ser una recta, me hago una buena recta acá y él saca un buen valor para la constante de la velocidad. Acá en la ordenada del origen, ¿a quién voy a encontrar? Al logaritmo de la concentración inicial. Esto es un punto más experimental porque yo soy el que manejo lo que puse inicialmente de este reactivo. Vamos a ver una reacción más. Ojo, hay un montón porque hay órdenes de cualquier tipo, hay orden 1/2, 1/3, que vamos a estar hasta mañana integrando distintas ecuaciones. Pero vamos a ver una más, que es el orden 2. Es decir, la ley de velocidad sigue siendo esta, que es la definición de velocidad otra vez, y esto es un K por la concentración del reactivo, en este caso un 2 acá. Por culpa de este 2, esto ya no es más una integración así de las que yo me acordaba, que era o una constante o un exponencial decreciente. Esta es un poco más difícil porque tiene que ver con una función acá inversa. Y entonces esta función que está acá, que es el resultado de la integración de esto es lo que da. Y también había una manera, acuérdense que la reacción era 1:1, así que esto valía. Entonces yo podía poner esta acá de la misma forma que siempre y obtengo entonces la expresión integrada para el reactivo, integrada para el producto B. Fíjense, acá están las ecuaciones de concentración del reactivo, cómo baja doblado con el tiempo, pero esto no es una exponencial decreciente. Tiene otra forma, que es esto que está acá, una cosa recíproca con el tiempo. Y acá, fíjense que el producto sube de manera parecida, pero no es 1 menos una exponencial decreciente, porque eso era de orden 1 y ahora estamos en orden 2. Son dos expresiones locas como estas que están acá dibujadas. La velocidad, acá, ¿cómo depende con el tiempo? Bueno, hay que meter esto acá, que es como depende A en el tiempo, acá adentro, o sea, hay que poner esto acá adentro y elevarlo al cuadrado. O sea que B va a bajar en el tiempo de una forma loca, que es poner esto acá adentro y elevar al cuadrado. ¿Qué pasa con el gráfico 3, que era el que expresaba de alguna manera cómo era la ley de velocidad? Este es más fácil de entender, este sí conozco la forma, porque la ley de velocidad es la que está acá arriba y yo sé que la velocidad depende cuadráticamente con la concentración del reactivo. Entonces acá yo sé que esto es una cuadrática, es un polinomio de grado 2. Fíjense que hay una forma matemática, no es nada más que enjuagar así, te lo paso para allá, te lo paso para acá, no sé, hacer algo con esta ecuación rara que vimos hace un rato, se puede reordenar y se expresa de esta manera que es mucho más simple. ¿Está bien? O sea que la inversa de o sea que, ¿para qué la expreso de esta manera? Y porque toqueteándola de esta manera yo me doy cuenta que esto ahora versus el tiempo tiene una dependencia lineal. Entonces, dicho de otra manera, es lo mismo que había pasado cuando linealizamos el orden 1 sacando logaritmo. Bueno, acá no hay que sacar logaritmo, hay que reordenar esto y entonces yo transformo que el gráfico así doblado en forma de curva de la concentración de A en el tiempo, partiendo de la A inicial, que era feo porque a mi ojo
no le gusta ver curvas, se puede transformar en una cosa recta, linda, pero pago el precio de tener que graficar acá, en vez de las concentraciones directamente, tengo que graficar las inversas de las concentraciones en función del tiempo. Y este número del cual parto a tiempo cero no es la concentración inicial, como es en este caso, sino que es la inversa de la concentración inicial. Nuevamente entonces, si yo estoy mirando datos experimentales, yo tengo los datos experimentales acá horribles, que siempre tienen un error, y como esto yo sé que es una reacción de orden 2, alguien me lo tiene que decir, che, mirá que es una reacción de orden 2, entonces grafico a la menos 1 versus tiempo, y yo, estos son los números que me dieron, y yo sé que tiene que ser una recta porque es de orden 2, y como mi ojo pasa muy bien rectas entre medio de puntos desastrosos, hago una muy buena recta. ¿Y para qué quise hacer la muy buena recta? Bueno, porque la pendiente de la recta es K, como dice acá, y la ordenada del origen es 1 sobre la concentración del reactivo a tiempo cero, y como pasaba en el caso anterior, esto no es ningún dato relevante porque la concentración del reactivo a tiempo cero la preparé yo, porque fui el que hice las soluciones. Nos falta para terminar una forma muy habitual de hablar de velocidades en cinética, que es hablar de tiempos de vida, en particular del tiempo de vida medio. No sé si habrán escuchado que a los médicos les gusta mucho hablar de esta manera de una cinética química. No sé si habrán escuchado con esto de la pandemia que hablan del tiempo que tarda en duplicarse. Bueno, acá es lo mismo, es el tiempo que tarda en bajar a la mitad la concentración de un reactivo. Porque acá un reactivo, que es esto, va bajando en el tiempo. En el caso de la pandemia las cosas van lamentablemente subiendo. Pero acá sería, ¿cuánto tiempo tarda en que lo que yo puse de esto me bajó a la mitad? Es una forma distinta de hablar de esto, que es la ley de velocidad. Se puede hablar de camino libre medio y estoy más o menos hablando de las mismas cosas, pero vamos a ver cómo se relaciona este lenguaje médico de tiempo de vida media con este lenguaje más químico. El tiempo de vida media se escribe así, tiempo medio, y como dice acá, se puede deducir un vínculo entre el tiempo de vida media y las cosas que están acá. ¿Está bien? O sea, los parámetros que no conozco, que son en particular la constante de velocidad de mi expresión integrada. Entonces, vamos a verlo para los distintos órdenes. Vamos a empezar cómo se escribe el tiempo de vida media para el caso de orden 0. Bueno, escribo la expresión integrada de orden 0 que vimos hace un rato. Transcurrido un intervalo de tiempo t medio, la concentración esta se fue a la mitad, porque esa es la definición de tiempo de vida media. Entonces lo escribo, pongo concentración del reactivo a tiempo de vida medio es igual a la concentración del reactivo inicial sobre 2. Es la definición y no dije otra cosa que tiempo de vida medio. Entonces, esto que está acá, lo meto acá dentro y entonces pongo A0 sobre 2, en vez de poner A tiempo t, es igual a A0 menos K por tiempo de vida media. Fíjense ahora que yo puedo restar esto con esto, porque esto es la mitad de esto. Entonces, cuando hago las cuentas y despejando, obtengo que el tiempo de vida media no es otra cosa que la cantidad de la que partí de concentración dividido 2 por la constante de velocidad. Bueno, esta definición de tiempo de vida media a mí me dice que no sirve mucho, la verdad, el tiempo de vida media para reacciones de orden 0. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que, suponete, alguien me dice, che, el tiempo de vida media de esta reacción vale tanto. Ah, qué bueno, voy a poder calcular la constante de velocidad. Pero no es cierto, porque no está unívocamente definido la constante en función del tiempo de vida media. Necesito también saber la concentración de la que parto. Entonces, si yo parto de una concentración en una dada reacción o de otra concentración en la misma reacción,
tengo tiempos de vida medio diferentes, un plomazo. No sirve el tiempo de vida media muy bueno para hablar de reacciones de orden cero. El tiempo de vida media sería tanto mayor cuanto mayor es la concentración de la que partí, para la misma reacción. O sea que no me está dando una información buena para esa reacción. Vayamos ahora a tiempo de vida media para reacciones de orden 1. En este caso, esta es la expresión integrada. Transcurrido el tiempo de vida media, ahora a t vale a 0 sobre 2, que esa es la definición de tiempo de vida media, y hago lo mismo que antes, reemplazo esto acá. Entonces, poniendo a sobre 2, a 0 sobre 2, a 0 y la exponencial, pero ahora en vez de t, tiempo de vida media, también voy a poder pasar este del otro lado, hago matemática y me da que el tiempo de vida media para una reacción de orden 1 vale el logaritmo de 2, que es una constante, dividido k. Notar que en este caso el tiempo de vida medio es independiente de la concentración inicial del reactivo. O sea que el tiempo de vida medio acá, si a mí vos me decís el tiempo de vida medio, me estás diciendo la constante de velocidad de la reacción. ¿Dónde aparecen los tiempos de vida medio de reacciones de orden 1? Bueno, en general en los medicamentos o una cosa así, en vez de decir en el medicamento, che, mirá que la reacción de descomposición del medicamento, de este antibiótico, es de tanto, que sería horrible, suelen poner, che, mirá que el tiempo de vida medio del antibiótico es del orden de 12 horas, así que tomátelo cada 8 porque se te acaba el antibiótico. Es decir, que esto es una manera de expresar las constantes de velocidad de las cosas, de las reacciones, pero solamente es una forma buena de expresarlo cuando la reacción es de orden 1. En los medicamentos todo tiene tiempo de vida media, así que espero que todas las descomposiciones de las cosas sean de orden 1, si no, no sé de qué estaríamos hablando. Vamos al orden 2 ahora, es lo mismo, pero reemplazando ahora esto por a 0 sobre 2, ¿está bien? O sea que acá pongo una 0 sobre 2, fíjense que el 2 me pasa arriba, hago la cuentita y me da otra fórmula que depende, cómo depende el tiempo de vida media en el caso de una reacción de orden 2. En este caso también es una dependencia triste porque no depende solamente de la constante, sino que depende también de A0, en este caso en el denominador. Muy bien, esto que está acá es una transparencia donde les hace un resumen de cuánto vale para los distintos órdenes de reacción las leyes de velocidad, orden 0, 1 y 2, las expresiones integradas y los valores de los tiempos de vida media. Esta tabla que está acá no la tienen que saber de memoria porque en cuanto ustedes sean cuestionados con este tipo de cosas, se las vamos a entregar.